Buenas noches y bienvenidos a Animales Sueltos. Hemos decidido jugar con fuego esta noche. En un rato voy a charlar con Gerardo Tato Ian, hombre que conozco hace muchísimos años, autor de este libro. Ustedes lo leen y el libro ya les dice de qué vamos a hablar. Si no tuvieron tiempo de leerlo, se los doy otra vez en primer plano. Ahí está, se los puedo dar, acá está. O sea, en un rato vamos a hablar con Tato de qué es un servicio de inteligencia, qué es la CIDE, el CIDE, qué es la casa. Tienen herramientas, fierros, como le llaman eso, para chupar un teléfono, para escuchar a través de una pared. Es cierto que el presidente que llega tiene derecho a sentarse con los capos de la casa y decirle, muéstrenme cuánto saben ustedes de mí. Arranquemos de cero, muéstrenme las carpetas que ustedes tienen de mí. Es cierto que hay carpetas secretas y secretísimas. Bueno, lo vamos a hablar con Tato, un extraordinario periodista que además conozco de pichón de mi época de Radio Mitre. Pero además hemos armado, como dijimos que esta noche queríamos jugar con fuego, vamos a hablar de juego también. Juego y servicios de inteligencia. Ustedes me dirán, pero no está muy en agenda el tema del juego. Sí, está en agenda. Está en agenda porque el otro día escuchábamos a una parte de los candidatos políticos en Argentina que pidieron la estatización del juego. Más precisamente, Massa sale y dice, si quieren estatizar los trenes, estaticen el juego. La verdad no rebotó mucho la noticia. No rebotó en los medios, salió alguna que otra, pero no rebotó mucho. Hay que preguntarse por qué no rebotó. ¿Es la caja de la política el juego? ¿Cuál es la diferencia entre un bingo, un casino, una tragamonedas? A ver, ¿el casino Mar del Plata es lo mismo que el casino de acá del hipódromo? ¿Quién es Achával? ¿Por qué el casino de la Ciudad de Buenos Aires funciona en un barco? Todo eso, además, con la mirada de este extraordinario compañero ya de Animales Sueltos, que es Enrique de Rosa, porque se mezcla la ludopatía, el juego. ¿Qué pasa con el juego? ¿Cuántas mujeres ustedes ven perder el sueldo en una tragamonedas o en una sala de bingo o en un casino? Vamos a hablar con Enrique. A ver, estatizar el juego, ¿no sería como estatizar un cabaret? Porque si vamos a hablar de ludopatía o de una especie de adicción, entonces el Estado puede manejar el juego, algo que pegan el palo de ser dudoso. Bueno, Ramón Indart es un querido colega también que escribió este libro, El poder del juego, fíjense, lo vamos a charlar con él también, en compañía de Federico Pur. Y Walter Martelo inició la mirada sobre el juego en Argentina con este otro libro, No va más, una ficha cayendo. Actualmente trabaja junto a la gente del Frente Renovador y tendrán su mirada sobre el juego. Bueno, abro con Enrique de Rosa. Perdón, chicos, ¿no? Arranco. ¿El juego es una adicción? ¿Se puede tomar como una adicción? Porque si arrancamos que es una adicción, es difícil que el Estado tenga una adicción. Contame, Enrique. Bueno, en principio sí es una adicción, sí está en la nosología psiquiátrica, es decir, en la clasificación psiquiátrica está entendida como tal, son lo que se llaman adicciones comportamentales, es decir, las adicciones que tienen que ver con comportamientos, como la adicción al sexo, por ejemplo, o la compra compulsiva. Jugar una tragamoneda durante 10 horas, ¿es una especie de adicción o es directamente una persona que no puede despegarse de una tragamonedas? Mira, por definición, un comportamiento adictivo es justamente eso. Es un comportamiento que se refuerza en sí mismo y en alguna medida pasa a predominar el comportamiento por encima de la cognición, es decir, por encima de la idea. Si yo me estoy dando cuenta que estoy quedándome 10 horas en algo que hasta físicamente me está haciendo mal, porque he sobrepasado la idea de placer, porque, en definitiva, cualquier comportamiento, el alcohol, la comida, el juego, el sexo y demás, tiene un punto placer, pasado el cual pasa a ser displacer y pasa a ser castigo. ¿Pasa a ser displacer y castigo? Claro. O sea, el juego puede, en nuestra cabeza, puede funcionar como placer cuando gano, pero castigo cuando pierdo. No, pasa a ser castigo en la medida que yo no puedo detener a mi mente, mi cuerpo, mi comportamiento de hacer cosas absolutamente normales, como por ejemplo, por algo, bueno, nos informarán los expertos en el tema, las luces de esos lugares están mantenidas a una tonalidad constante, es una especie de noche eterna,
problema, porque tiene que ver también con que yo tenga una producción hormonal adecuada a la noche. Es decir, que lo que nosotros estábamos hablando antes fuera de cámara, del deporte, la luz, el sol y todo demás, lo que te activa a cuestiones comportamentales más en algún sentido más libidinales, más eróticas, más ligadas a la vida, queden inhibidas en pro de conductas más destructivas. A vos como profesional, ¿no? Y ahora lo juego con los muchachos. Como profesional, Enrique, ¿te parece ético que el Estado se quede con el juego? Yo creo que, a ver, desde lo que puedo opinar, yo creo que ahí el planteo en las adicciones en general tiene que ser un planteo más que rígidamente ético, tiene que ser un planteo en que uno se sitúe. Es como la bioética en todas las cuestiones, tiene que se sitúe con respecto a la realidad actual. Yo puedo prohibir una cuestión, puedo prohibir las drogas, por ejemplo. Ahora, no tiene más sentido que yo acepte el problema o la prostitución o una serie de cuestiones que tienen que ver con ¿qué hago con ese problema? ¿Lo niego, lo oculto, lo tapo o lo acepto? Lo acepto no significa fomentarlo. No, claro. En una de esas aceptarlo significa decir, bueno, estudiémoslo en serio, en lugar de, porque es muy fácil criticarlo y que pase por debajo de la alfombra. Walter, vos escribiste hace ya unos años No va más, este es el libro que les muestro, y el otro día Massa, cuando salía de la apertura de las legislativas, sorprendía diciendo hay que estatizar el juego. El juego es una caja que mueve cientos de miles de millones de pesos. A ver, ¿vos estás de acuerdo? ¿Vos crees que hay que estatizar el juego? Sí, entendiéndose como estatizar que el Estado ocupe un rol preponderante justamente para controlar digamos, dos efectos. El más nocivo, el que tiene que ver con la ludopatía, Alejandro. Mira, la última y la única encuesta que hay sobre esta adicción en la provincia de Buenos Aires, se determinó que en 1 de cada 3 familias había una persona vinculada en el entorno familiar, en la cercanía del entorno familiar, a este fenómeno de adicción. Para, una de cada 3 personas, en cada 3 familias, una persona jugaba. Una persona jugaba y con problemas de adicción, jugaba, como vos decías, muchas horas. Es cierto lo que vos planteás en esta disyuntiva de, bueno, pero si es tan malo, ¿por qué el Estado tiene que hacerse cargo? Nosotros decimos, justamente el Estado, hay que ponerle mucho Estado para poder regularlo fuertemente. ¿De quién, el juego de hoy de quién es en Argentina? A ver, el juego, digamos, tiene distintos actores. Algunos que se han desarrollado en los últimos años fundamentalmente en todo el país, algunos más vinculados a la provincia de Buenos Aires, y algunos que realmente llaman la atención el crecimiento exponencial en sus fortunas personales que han tenido, y otros que nos llaman la atención, digamos, de cómo han penetrado en la política sin ningún tipo de complejo. Indar, ¿por qué se dice que la caja de la política viene del juego? Porque siempre se habla y se plantea que por algo se siguen dando a distintos empresarios el juego en Argentina. ¿Por qué? Y pasa, a ver, cuando vos con la política tenés que financiar algún acto de campaña, o tenés que financiar una campaña, o un viaje especial de ciertos diputados a una provincia, vos necesitas efectivo. Y hay pocos empresarios que manejen la liquidez de efectivo que manejan los empresarios del juego. ¿Y por qué? A ver, cuando vos vas a una tragamoneda, no creo que te dejen jugar con una tarjeta de crédito. Vos tenés que poner efectivo, plata en billete. Ese billete se maneja constantemente, día a día. Digo, si yo te digo que apostamos 105.000 millones de pesos, 105.000 millones de pesos en 2013 se apostó en el país. El flujo de apuestas en Argentina en el 2013 es de 105.000 millones de pesos. Sí. Son más de 2.500 pesos por habitante. Sin sacar a los menores. Eso es lo que jugamos. Al año. Es una bestialidad. Y todo es en efectivo. Entonces, digo, si vos tenés que financiar una campaña, ¿a dónde vas a ir a buscar efectivo? Yo recuerdo, Ramón, que hace muchos años mis padres veraneaban en Necochea. Había un casino en Necochea, te estoy hablando hace 30 años. Había un casino en Necochea, que debe estar todavía el casino de Necochea, y la salida extra era una vez al mes en enero ir al casino de Mar del Plata a jugar unas fichitas. Después empezaron a aparecer más casinos. Dame la diferencia entre el casino, la tragamoneda y el bingo.
Vamos por parte. Sí. ¿Quiénes son los capos, los dueños? ¿El Estado tiene casinos? ¿Hay gente como vos y como yo que es dueña de casinos? A ver, ¿cuál es el que está más alto en categoría? Nosotros consideramos, cuando hicimos la investigación, 3 puntos principales del siglo XX. Primero, Perón, poniendo los casinos, como vos decías, Necochea, Mar del Plata, lugar turístico, y que el tipo se juegue las vacaciones, una fichita. A ver, así nace el casino. Así nace el casino, como una cosa de turismo. Pero ¿qué pasa? A fines de la década del 80, a principios de los 90... Duhalde, gobernador de Buenos Aires, ve un negocio, o sea, lo ve antes que nadie, y dice, bueno, pará, acá tenemos que poner bingos. Todavía sin tragamoneda. Bingos, Bingo. no casinos, bingos. Bingo de cartón. Bingo de cartón, claro, exactamente, bingo de cartón. ¿Y qué hace? Empieza a dar el negocio privados. Pero ya no diciendo, bueno, ponete en Mar del Plata, ponete en Necochea, sino ponete en San Martín, ponete en La Ferrere, metete en Banfield, metete en Avellaneda, inunda. Perdóname, el que abre entonces el grifo para que los bingos, estamos hablando de bingos ahora, Sí. no con el cartón, para lo que los bingos nazcan o pululen o se reproduzcan en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, es Duhalde. Duhalde con la venia de, obviamente, el Congreso Provincial, Ok, ¿no? dale. Y ahí listo. dale que va. Y ahí empiezan a nacer, dale. Ahí entran. Dale. Nosotros consideramos la segunda explosión con el ingreso de la máquina tragamoneda. Es una cuestión más tecnológica, digo. Llegó la máquina. O sea, como pequeñas revoluciones rupturistas. Sí. Primero el casino, luego viene el bingo y después la máquina. La evolución es la tragamoneda. Que el vinguero fue una revolución, ¿por qué? Porque el vinguero dijo, este es el juego del pobre. 50 centavos la ficha, no necesitas más 100 pesos para entrar en la ruleta. No tenés que ni esperar a que la ruleta gire, sino que el tipo mete 50 centavos, es juego premio, juego premio. Párate ahí. Y perdón, Escuchate ¿no? lo que dijo. Claro. Juego premio, juego No, no, pero premio, juego premio. Eso, y previo a eso, ahora te contesto eso porque justamente tiene que ver con la idea de circuito de retribución y recompensa que vos hablabas antes, por eso te contesté de alguna manera. Es un sistema de estímulo constantemente en que hasta el castigo opera como estímulo. ¿Por qué? Porque la opción posible es que fui castigado ahora, pero posiblemente en la siguiente no. Entonces hay un sistema que se llama de desesperanza aprendida o de expectativas ilimitadas, en las cuales yo, de alguna manera, como el acto motor ya, de hecho, y ahí vos podrás comentar algo, el acto motor ya ni siquiera es esto, sino entiendo que es un botón. Eso no es un detalle, automatiza el hecho, al igual que el fast food en otras cosas. Es decir, Ustedes me están diciendo que la tragamoneda elimina la palanca para que sea más rápido el momento de apretar. para que vos tengas que hacer un reflejo, y ahora hablo desde lo mío, de un reflejo neuronal mucho menor y mucho más fácil, de la misma manera que cuando comes una hamburguesa que es mucho más blanda, el acto sea menos procesado. Cuando vos comes una comida procesada, tenés que pensarla, tenés que elaborarla, tenés que actuarla. Cuando vos te tragás una comida fácil, de digestibilidad fácil, estás reproduciendo un circuito y por eso los actos bulímicos tienen que ver con eso. En el juego compulsivo, que es lo parecido, yo te expongo algo que simplemente, muy fácilmente, con actos motores simples, sin ninguna gran elaboración, hago esto, que es lo mismo que nosotros hacemos, que se hacía en psicología experimental. Si ustedes métanse en YouTube y vean qué hace un mono frente cuando se le enseña a apretar un botón. ¿Qué hace? Cada vez aprieta más rápido el botón. Sí, ahora podés mantenerlo apretado directamente. Claro, en la máquina. yo iba a eso. Pero además con un agravante que es muy importante de destacar. Ustedes vieron que cuando Sergio Massa hizo este anuncio, el primero que le respondió, por ejemplo, fue Aníbal Fernández, que le dijo que era una burrada porque en realidad era una competencia provincial y no nacional. Y lo que se olvidan, por ejemplo, que estas radicaciones, esta segunda revolución o tercera revolución de las máquinas tragamonedas tuvo su esplendor en los distritos del conurbano bonaerense. Que no es menor, ¿eh? Que no es menor. ¿Por qué le dicen bingo al juego de los pobres? Porque concretamente, por ejemplo, Alejandro, en Quilmes es uno de los distritos más pobres del conurbano bonaerense, vos Sí. lo conocés más allá que tiene una zona Sí. muy paqueta, que es Bernal, etcétera. Hay 3 salas de bingos. 3. Es, yo diría, en cantidad de habitantes, el municipio que más salas de bingo debe tener en América Latina. Sí. Y tiene 65 asentamientos. Explícame cuál es la razón por la cual en uno de los distritos más pobres del conurbano, como Quilmes, digamos, hay 3 salas de bingo. Pero además, con la complicidad que eso implica, porque los bingos, hay que decirlo, no son propiedades de las empresas. O sea, el sistema es que la provincia se lo adjudica a una entidad de bien público, en este caso el Club Quilmes de fútbol. Ah, El Club Quilmes, claro, no está en condiciones de operar técnicamente, contrata a una empresa. Por eso se lleva
1% Sí. en líneas generales del total que se recauda. Ahora, la tragamoneda, explíquemelo, a ver, Ramón, la tragamoneda es una especie de vaca lechera que está ahí puesta. O sea, pienso en el hipódromo de Palermo, Sí. no sé, que las tragamonedas que están más cerca de acá. ¿Qué es eso? O sea, ¿la tragamoneda siempre te da plata al dueño del que tiene una tragamoneda? ¿Hay un promedio de lo que te da la tragamoneda? Eso fue la novedad, por eso digo la revolución de la tragamoneda, porque ya no hay azar. O sea, cuando vos tenés un juego de paño, vos vas a la ruleta, el casino, mal que mal, puede llegar a perder. Digo, puedes hacer saltar la banca, preguntarle a Jacobo, ¿no? Sí, saltó la banca. Claro, saltó la banca. Ahora, en tragamoneda es como una ficha de Sacoa, es como ir al Sacoa. O sea, vos tenés un programa donde te dice, a fin de mes, esta máquina va a dar 100 pesos de premio, te va a dar 15 pesos de... de 100 pesos jugado te va a dar 10 pesos de premio, 3 se va a devolver, O sea, Y mi azar es encontrar la máquina... No hay azar. No, Claro, es encontrar la máquina. el momento de la máquina. que esa máquina tiene que pagar. Nada más, porque Pero- después pero está anécdota, computarizado. Ramón, y creo que no sé si la contaste en el libro. Hubo una persona en Almirante Brown que jugando así permanentemente, como dice el doctor o licenciado, apretaba permanentemente hasta que le saltó un jackpot. El jackpot es el premio Mayor, que todo el mundo todo. se quiere ganar, ¿no? Pero era un jackpot de 1.300.000 pesos, algo así, un jackpot que en realidad no estaba previsto para el sistema argentino porque la máquina era importada. La mujer, ¿qué hizo? Se abrazó a la máquina, se sacó una foto con su celular y no se movió de ahí hasta que la sala no le reconocía el premio. ¿Cómo termina la historia? Porque supuestamente ese sistema tiene que estar controlado por un sistema online que funciona en la provincia para que no haya distorsiones, porque las máquinas están obligadas al final del ciclo a devolver 85 pesos de cada 100 que se juegan, cosa que... Pará. Las máquinas tragamonedas de la República Argentina están obligadas por ley de cada 100 pesos que se juega en esa máquina, 85 deben devolver Devolver en premio. al Estado. No, al jugador. En premio. Al jugador. De 100 pesos, 85 debe volver al jugador. ¿Y cuánto devuelven en promedio? Yo la verdad que conozco muy poca gente que haya entrado en esa ecuación. ¿Pero y quién controla esto? Bueno, hay un sistema online, ahí va. En provincia de Buenos Aires es como la Suiza del país, digo, hay un control online que funciona, en provincia de Buenos Aires. Ahora vos vas a Capital Federal y el control online lo hace una empresa privada que le proveyó al Estado el sistema de control, ¿Quién es esa empresa? IGT. IGT le provee las máquinas al hipódromo y a Cristóbal López, le provee la máquina y al mismo tiempo lo controla. Y ese control le dice al Estado, mirá, toma, controla con este software. O sea, ¿cómo nosotros podemos ¿Y saber? de quién es IGT? ¿Es de una empresa IGT es privada? una empresa multinacional que tiene sede en Nevada y así como trabaja en la Argentina, trabaja en el resto del mundo. Y le provee la máquina a Cristóbal. Y al mismo tiempo le da ese sistema de software. ¿Entendés? Lo controla, o sea, tu cliente te está controlando, es difuso. Y ni hablar si vas al interior del país. En el interior del país lo que suele pasar es que, por ejemplo, en Tucumán, la legislatura dijo, bueno, vamos a darle el juego a la empresa Ibiza, le vamos a dar el juego hasta 2065, a cambio de ¿Cómo hasta 90... el 2065? Sí, lo aprobaron. O sea, es legal. Eso es lo que tiene el juego. El juego es legal. No, vos me estás cargando. No, vos me estás haciendo. Estoy tirando la Vos cantidad. no me puedes decir a las 12 de la noche que le dieron a una empresa el juego hasta el 2065, si no sabemos si va a haber mundo en el 2065. Y pero es lo bueno del juego, es legal. Está regulado. O sea, los tipos consiguieron que le regulen algo así. Y encima se lo dan por un canon fijo. O sea, los tipos ni siquiera pagan por facturación. Le dan una declaración jurada y le dicen, toma, gané 100 millones de pesos. ¿Qué deja más dinero hoy para un empresario? ¿La tragamonedas o el paño? Tragamonedas, lejos. La tragamoneda es el negocio hoy del juego. Mira, Por eso el hipódromo no tiene claro. paño. ¿Para qué le interesa? Pero además me parece... Mira, yo pensé que no... Perdón, Walter, yo pensé que el hipódromo no tenía paño porque no estaba permitido. No. A nadie le interesa el paño. Vas a perder tiempo al paño. Pero ahora viene la cuarta revolución en tu orden. Claro. Que me parece que es interesante hablarla también, ¿no? ¿Cuál es? El online. Claro. Que ya está en el mundo. Está en todo el mundo menos en la Argentina. Y fíjate lo que ocurre en Argentina, porque nosotros venimos trabajando en esto de la estatización. Perdón. Sí. Y la erupción del kirchnerismo en 2003. Pónganle un título abajo que diga el juego en Argentina. Si la gente sabe cuándo no va bien. Está. Van de la mano. Van Pero de la en mano. 2003 la erupción del kirchnerismo es garrafal. Sí, Digo, porque es explota el cierto. juego en todo el país. Pero Sí, es cierto. entiendo No solamente del kirchnerismo, a ver, después volvemos a lo largo un minuto, pero por ejemplo, yo digo, por estos días se estaba en Capital, porque vencían los plazos electorales, se estaban negociando la lista de legisladores de la ciudad.
Yo pregunto, estaban sentados en una mesa Michetti, Larreta, bueno, los distintos candidatos pulsando por a ver quién ponía más legisladores. Y estaba sentado Dalina Chelici. La pregunta es, ¿en carácter de qué? Presidente de Boca. El presidente de Boca estaba sentado en esa reunión. Sí, tiene bingos en la provincia de Buenos Aires. Tiene el bingo de Chivilcoy. Entonces uno dice, y además se ufana, porque lo pueden leer en diarios como La Nación, no en ningún portal, de haber incorporado a esa lista 3 diputados que le responden. Y no solamente eso, incorporó personas al Consejo de la Magistratura de la ciudad. Entonces, ¿cómo no decir después que esa persona está vinculada o ese gobierno está vinculado? El fiscal general de la ciudad, Martín Ocampo, trabajaba con Angelici. Ahora, el tema de las tragamonedas es el tema que ustedes creen hoy que el Estado debería regular más. Yo ¿sabés que iría a la cuarta revolución? Al online. Sí, ¿sabés por qué, Alejandro? Porque mirá, primero que la Argentina no está regulada. Bueno, podés entrar hoy a un sitio a apostar al partido de dobles de mañana de la Copa Davis y tener la computadora y entrar a un sitio que se llama Spingol, sí, que está autorizado, que es el único en la Argentina. Pero no está regulado. En España, ¿qué es que no esté regulado? No hay legislación. No hay legislación. O sea, vos mañana entras con tu tarjeta de crédito a apostar a cualquiera de los sitios europeos, lo podés hacer, no va a dejar ningún tributo en la República Argentina, porque no está... No tenés cepo para ni ningún tipo de limitación, y además, que me parece interesante como hasta fenómeno vinculado a la salud, lo que se logra con los juegos online es que el target del jugador baje en edad. Claro. Ahora, yo te pregunto esto, Enrique, y si, no sé en qué países, ¿prohibirlo es una locura? ¿Es como prohibir el alcohol? Yo creo que estaba pensando, siempre, justamente vos decías, viene una cuarta revolución. Yo creo que efectivamente, creo que esto sigue por detrás de algo que ya empezó hace muchos años, que es el fenómeno de Internet, en el cual no solamente tenemos un problema con el juego, tenemos un problema con la sexualidad, tenemos un problema con el consumo y una serie de comportamientos. Es decir, el ámbito forense, que no es de lo que voy a hablar hoy acá, tenemos temas que tienen que ver con la pedofilia, es decir... El planteo, creo que más que pensar en cómo regulamos algo, que hay que hacerlo de todas maneras, es que tenemos que empezar a cambiar las mentes en un trabajo a mucho más largo plazo, porque vos podés empezar a regular todo, pero si la gente se la baja de nivel, porque en un momento, ¿por qué existe bingo en zonas pobres y demás? Porque la gente ya no piensa que puede tener un éxito desde lo personal. Se le impulsa a creer que la única posibilidad en su vida de éxito es a través de un fenómeno distante, azaroso y extraordinario. Como el juego, claro. Como el juego, y que la sexualidad tampoco es algo que le pertenece, por eso digo es muy parecido, sino que es algo que va a encontrarlo también por una forma extraña. Si nosotros no empezamos a hablar, nosotros y el mundo, porque hoy creo que ese es el planteo, justamente uno hoy puede entrar y jugar y hacer y tener conversaciones de sexo en cualquier parte del mundo, ningún tipo de impuesto en Argentina, sin pagar nada, y la gente de hecho lo hace y se impulsa eso. Si no empezamos como sociedades a cambiar, no creo que las leyes puedan hacer nada. Ahora, sin embargo, obviamente hay que empezar a hacer cosas. Bueno, está planteada la situación. Esta es la idea, hablar un poquito del juego en Argentina. Estamos dando el primer paso, vamos a continuar y vamos a seguir hablando en los próximos días. Yo les agradezco a ustedes que hayan venido. Gracias, Walter, gracias, Ramón, querido, gracias, Enrique. No, por favor, gracias a vos. Espero que hayan disfrutado de esta charla y lo hemos puesto en agenda. Por lo menos la gente del Frente Renovador quiere que el juego pase a manos del Estado si es que ellos son gobierno. Tato Ian. Códigos Tiuso, la CIDE, la política, acá está. La CIDE, la política desde las cloacas y la muerte de Nisman. Tato Ian escribió este libro hace muchos años y ahora es una edición ampliada que se agota rápidamente. Es muy difícil encontrar este libro, está marcado, traje muchos temas para hablar. Estiuso, por ejemplo, ¿quién es Jaime Estiuso? ¿Qué es la casa? Si hay informantes por todos lados, o sea, alguien en este estudio puede ser informante del servicio secreto. ¿Quién es el señor 5? La Mona puede ser informante del servicio secreto. ¿Dónde se compran los fierros para espiar? ¿Quién te arma los fierros para espiar? El aparato para chupar un teléfono o un teléfono satelital, ahora es más fácil comprarlo, pero un aparato para escuchar una conversación a 250 metros. ¿Quién trae esos fierros? ¿Cuánto cuestan esos fierros? ¿Dónde se compran? El CIDE o la CIDE trabaja con el Mossad,
trabaja con la CIA, trabaja con el MI6 o MI16, no sé cómo se llama el servicio secreto inglés, nunca lo saqué. Todo eso con MI6, todo eso lo vamos a hablar con Tato Young. Quédense porque me parece que es una charla para Tato y para mí jodida, pero para ustedes va a ser rica. Ya lo presentamos de esta manera. Es periodista y escritor. Desde la publicación de su primer libro, se convirtió en uno de los mayores especialistas del mundo del espionaje argentino. Escribió CIDE, la Argentina secreta, la primera obra que se atrevió a indagar la historia del servicio secreto de la presidencia. ¿Cómo hacen los funcionarios de carrera del servicio de espionaje para mantenerse tanto tiempo? Le hacen creer a los presidentes que trabajan para ellos. Ahora, no es que los presidentes son unos tontos y esta gente son piolísimas. Los presidentes le sacan provecho, los usan. Claro. Se fascinan con el servicio de espionaje. En sus siguientes obras, se adentró en los movimientos piqueteros y en las damas poderosas de nuestro país, recibiendo numerosas premiaciones, entre ellas el reconocimiento de la Fundación García Márquez. Recientemente lanzó Código Estiuso, un escalofriante repaso por el mundo subterráneo de la CIDE y el caso Nisman. Que haya sido un suicidio, como todo parece indicar hasta ahora, insisto, no le quita gravedad al asunto. No, obvio que es un fiscal general que acaba de denunciar a Cristina y el día antes de ir al Congreso se pega un tiro. Es gravísimo igual, y es como decía el turco Asís, un muerto que hay que cargarle a Cristina. Dice que la CIDE es el ratón que gobierna las cloacas de la nación y que desde allí nos mandan. Nos visita hoy Tato Young. Bueno, este es el libro que escribió Tato, lo estábamos mostrando hace un minutito. Es la edición, ¿cómo andas, Tato? ¿Todo bien? Hola, Ale, gracias por la invitación. Por favor, es la edición, da un poquito más de sonido acá en el estudio, si me puedo escuchar mejor. Es la edición ampliada, ¿no? Esta, o sea, del viejo libro claro, que escribiste sobre CIDE. El inicial, que se llamaba CIDE, la Argentina secreta, era del 2006. Sí. Con lo cual faltaba contar gran parte del kirchnerismo, todo el kirchnerismo. Y además, de algún modo ahora se cierra el círculo porque el personaje principal era Jaime Estiuso, que ahora ha terminado su carrera naturalmente con la muerte de Alberto Nisman. Decime esto, un tipo como Estiuso, ¿ahora está fugado? ¿Está fuera? ¿Está fuera del ahora país? Ahora está fuera del país. Sí, él tiene un hotel donde para siempre en Punta del Este desde hace muchos años. También para mucho en Miami, va y viene. A parte de su familia se la ha llevado a Uruguay, la otra está acá, pero sí, es un tipo que está fuera, su carrera se terminó. Empiezo a preguntarte sobre tu libro, porque lo leí, me parece muy interesante, y a ver cómo nos contás fácilmente algunas cosas sobre la CIDE o el CIDE, ¿cómo se le dice? La CIDE, porque es la Secretaría, en realidad era la Secretaría de Inteligencia del Estado hasta el 2001, ahí la llaman, hay una reforma, se le cambia el nombre, pasa a ser la Secretaría de Inteligencia. Ajá. Y ahora se va a llamar de otra manera, Agencia de Investigación de Inteligencia. Exactamente. ¿Por qué le dicen la casa? La casa es como le dicen ellos, es como nuestra casa. Porque de algún modo lo que tiene la CIDE de particularidad es que los dueños de la CIDE depende directamente del presidente. Directamente del presidente. A ver, hay servicios de inteligencia militares, de la policía, de la gendarmería, pero la CIDE depende del presidente. Siempre, todo presidente que llega tiene poder sobre la CIDE. Sí, directamente. El presidente nombra al jefe de la CIDE, que es el señor 5, le dicen así porque la oficina queda en el 5º piso, nada extraordinario. Perdóname, pero para Tato, cuando llega el nuevo señor 5 a la CIDE, es un poder, entre comillas, que te dan, porque cuando a vos te dice, llegó en su momento Larche, Di Casuriaga, llegó Acevedo, llega Alejandro Fantino, me nombra nuevo director de la CIDE, y me presentan a todos los espías de ahí adentro, se me cagan de risa, me llevan este pobre muchacho, o sea... Se te matan de risa, por eso le dicen la casa, porque en realidad los presidentes creen que la US, creen que es de ellos, pero en realidad la casa ya tiene vida propia. A ver, hay una tradición, vos en la venta lo anunciabas, cuando llega un nuevo jefe de la CIDE, entra al edificio, lo guía un señor, lo guía hasta el 5º piso, le muestra una oficina muy linda, la CIDE queda a 60 metros de la Casa Rosada. ¿La CIDE queda en diagonal a la Casa Rosada? En diagonal, se ve la parte de la plaza, de ¿Ahí hecho. está el señor 5? 25 de mayo, claro, y Rivadavia. Ahí está el señor 5, una oficina divina mirando Puerto Madero. Y lo primero que hacen es, le aparecen con una serie de carpetas amarillas de cartulina, como las que compras en la
a la vuelta de tu casa, en cualquier librería. Me jodés. Sí. ¿Carpeta de qué? Una carpeta ¿Para qué? de papel, ¿Qué le con dicen? Alejandro Fantino, tal edad, domicilio, historia personal, trabajos que tuviste, vinculaciones, No de Wikipedia. negocios, no de Wikipedia. Bueno, sí de Wikipedia y de otras cosas. Información buena, información clasificada. Perdón, y mucha sí. porquería también. Para Tato. Esto es lo que tiene este libro, que es apasionante. Llega el nuevo director de la CIDE. Vamos Esto a poner, le pasó vamos a poner a Acevedo, que cualquiera. está en Sí, tu a libro. Acevedo. Se sienta Acevedo y vienen los muchachos de la casa, los espías, y le dicen: bienvenido, señor Acevedo, un placer, estamos para lo que usted necesite. Esta es su carpeta, y el tipo que maneja la CIDE se encuentra ahí de pronto con un amante que tuvo hace 10 años. Exacto. Me jodés. Exacto. Bueno, esto a Acevedo le pasó con Jaime Estiuso. Jaime Estiuso fue el que le lleva la carpeta. Como le pasó después a Héctor Icazuriaga. Ahora, esto tiene un doble mensaje. Cuando vos te dan información tuya, lo que te están diciendo es: somos leales a vos, como ves, revelamos nuestros secretos, pero también es una advertencia. Porque si yo te pinché el teléfono, te espié la basura, te seguí a tu amante, te averigüé todas tus empresas, así como lo hice una vez, te lo puedo volver a hacer. Esa basura que nosotros le llamamos basura, ¿no? ¿La tiran alguna vez a jugar, o esa es una basura que no le sirve? Digo, le sirve realmente si estás en un delito federal, si tenés alguna alianza política, alguna traición. Alguna que otra vez la usan. Algunos casos que se recuerdan. ¿Te acordás Juanjo Álvarez? Sí. Ahora está un poco escondido, está en el Frente Renovador en un papel secundario. En un momento dado, hacia el 2004, por ejemplo, intentó abrirse del kirchnerismo para pasar a Roberto Labaña, que en ese momento se estaba como abriendo un partido propio. Le sacaron una carpeta, tapa de página 12, revelando que había sido agente de inteligencia en 1980. Para Juanjo Álvarez eso fue el fin de su carrera política. Era una carpeta real y la sacaron. Después hay mucha información que es falsa. Te pueden inventar una cuenta en Suiza que no tuviste, te pueden vincular con la efedrina, como le hicieron a de Narváez. ¿Te acordás de esa causa? Pero a ver, el otro día hablé con una persona muy importante de la justicia federal y me hizo un multiple choice. Tomando un café para recabar información, me dijo: acomode en orden de poder estas piezas. Me dijo: presidente de la Nación, justicia federal, servicio de inteligencia y empresariado. Yo puse presidencia de la Nación, servicio de inteligencia, justicia federal y empresariado, y me puso el último de la presidencia y me dijo: primero servicio de inteligencia. O sea, son el verdadero poder de Argentina. A ver, sí y no. Jaime Estiuso, para que vos te des una idea, hasta la muerte de Alberto Nisman era un tipo que los políticos no nombraban jamás en público. Era como Voldemort, era un innombrable, les daba miedo nombrarlo. Directamente nombrar a Estiuso para los políticos les daba miedo. Les daba miedo. No lo nombraban los políticos, no lo nombraban los jueces. Todos los jueces que tenían relación con Jaime Estiuso, si vos ibas a hablar con ellos de Jaime Estiuso, empezaban a mirar para todos lados. Le tenían realmente mucho miedo. Ahora, ¿por qué tiene ese poder Jaime Estiuso? Porque se lo han dado los presidentes. Ahora, Asís, que vino anoche, Tato, nos decía que es para él absolutamente errado para el gobierno pelearse con Estiuso. Que Estiuso tiene poder para complicar este gobierno, que tiene carpetas y que tiene conocimiento de un montón de gente este gobierno. ¿Puede ser así? Porque ahora te voy a hablar sí. de Nisman y todo lo que pasó y todo lo que se dice y se comenta. ¿Vos crees que Estiuso, si quisiera, tiene carpetas como para empezar a repartir de este gobierno? A ver, Estiuso ha dejado, antes de ir, Estiuso adivina su partida hace muchos meses ya, porque la crisis de la CIDE de antes, digamos, de los hombres fuertes de la CIDE con Cristina lleva varios años. Ellos han ido preparando el terreno, han ido dejando denuncias, han ido dejando algunas huellas y, entre otras cosas, han dejado algunos jueces libres. Muchos jueces que hoy están investigando el kirchnerismo, antes eran jueces que estaban sometidos y controlados por la CIDE. Hoy no están siendo controlados por la CIDE. ¿Pero qué es un juez sometido y controlado por la CIDE? A ver, Ale, la justicia federal tiene distintos fueros, pero la federal
la penal, que es la que nosotros conocemos, Ollarvide, Bonadío, Canicova Corral, los jueces de Comodoro Pi, que son los encargados de investigar la corrupción, hasta hace 2 años no encontraban ningún hecho de corrupción en la Argentina. Nada, no había ninguna denuncia contra el gobierno que prosperara. ¿Por qué ocurría eso? Algunos podrán decir, bueno, porque es difícil investigar la corrupción, porque tenían mucho trabajo y se le empapelaban los papeles. Puede ser, pero también porque estaban siendo sometidos por la Secretaría de Inteligencia. Muchos de ellos. ¿Por qué rompe Cristina con Estiuso? Porque ayer, y ahora nos acercamos al tema Nisman, ayer se lo pregunté a Cis y él tiró una teoría geopolítica y entre otras cosas. ¿Por qué crees que rompe Cristina o este gobierno? Primero te pregunto la relación de Néstor Kirchner con esta CIDE y por qué Cristina rompe con esta CIDE. Empecemos por eso. Es Néstor que eso Kirchner, eso es muy importante. A ver, Néstor Kirchner estaba encantado con la Secretaría de Inteligencia. ¿Quién? Néstor Kirchner. Néstor estaba encantado. A Néstor le encantaba. ¿Pero qué es que le encantara? Le encantaba te pueden cantar un lago, te pueden cantar un... A ver, tenía el jefe real de la CIDE era Francisco Larcher. Francisco Larcher, de quien poco se habla, su personaje clave, porque era el compañero de aventuras de Néstor Kirchner. Era el tipo con el que Néstor Kirchner en los bares de Río Gallegos se quedaba tomando el último whisky. Era un amigo, como era tenemos todos un amigo de la vida. El que le mantenía los secretos íntimos, el que le mentía a Cristina con tal de protegerlo a Néstor, ¿sí? No es menor ese detalle, es un detalle muy importante. Un hombre de confianza de Néstor era Larcher. Néstor. Sí. A Cristina nunca le gustó. Cristina siempre desconfió de Larcher, justamente porque era el compañero de las picardías de Néstor. Sí, como todos tenemos. Exactamente. Todos tenemos un amigo que no le gustan nuestras mujeres. Es así, vamos a hacer... Esto pasa en el poder y nos pasa a todos, sí. Bueno, estas cosas son muy importantes. Uno cree que el rumbo de la historia se define por cuestiones geopolíticas. Puede ser, pero también se define por estas cosas. Por los detalles. Los detalles de entre casa. ¿Qué es lo que pasa? El cambio acá se da cuando se muere Néstor Kirchner. Pero pará, vamos primero a Néstor Kirchner. Llega al poder Néstor Kirchner. Néstor Kirchner llega al poder y empieza a recibir carpetas todos los días. Pero pará, hay una cosa que vos tenés en tu libro, este es el libro de Tato, Código Estiuso, que impresionantemente revelador. Vos contás que el presidente cuando llega, te eligen presidente de la República Argentina, te sentás frente a los espías del Servicio de Inteligencia y le decís, ¿qué tal? Tengo derecho a saber de mis carpetas. Y te abren las carpetas que ellos tienen sobre vos. Te muestran todos. Ahora voy a hablar de las carpetas secretas y las secretísimas. ¿A Néstor le abrieron las carpetas y él sabía lo que había en esas carpetas? Bueno, entre otras cosas sabía, sí, había un seguimiento que le habían hecho a ella y a Cristina en Río Gallegos durante el gobierno de Duhalde. Lo habían seguido en Río Gallegos. En el año 2002, Kirchner había sido seguido, Kirchner y Cristina, por un agente que se llamaba Climenti, no sé qué será de la vida de la hora. Está en el libro eso. Está en el libro. Y Kirchner lo ve al tipo, ve el legajo de este hombre, es más, las cosas que averiguó. Cristina lo había denunciado. Cristina lo había denunciado, sí, porque lo descubre, era una espía que movía la ligustrina. Y bueno, e información sobre las propiedades que tenía Kirchner, que hasta ese momento nosotros desconocíamos, los periodistas. ¿Qué es lo que pasa? Kirchner ve que eso es una herramienta de poder. Es muy seductor conocer de la intimidad de los otros. Y más si vos sos... Eso me gusta, Tito, que lo digas. Es seductor conocer la intimidad de los otros. ¿Por qué? Porque conocés la debilidad a la hora de sentarte a negociar. Néstor Kirchner se tenía que sentar a negociar con un banquero, con Jorge Brito, con el que quieras. Y el día anterior recibía de Francisco Larcher la carpetita con los datos de Jorge Brito. ¿Cuánto ganaba? Eso no es negociar, eso es apretar. Eso, por supuesto. Esto está prohibido por la ley, además. Pero esto pasa desde siempre, desde que existe la CIDE. Desde 1946, cuando la inventó Perón. Esto ha pasado durante muchísimos años. Porque este es el verdadero poder, el poder de las cloacas. La Argentina funciona así todavía. Es más, funciona así mucho más que antes. Esto funciona así. Cuando se van a sentar a negociar con un tipo, saben todas las debilidades de ese tipo. Esto es así, esto ocurre. Kirchner estaba fascinado con esta herramienta, tanto que Larcher hace algo que no se había hecho nunca. La CIDE tiene un montón de bases secretas. Está el edificio central y después hay edificios distribuidos por distintos lugares de la ciudad, capaz que hay uno cerca de tu casa, en el interior del país, donde hay agentes de inteligencia. Una de esas bases, que queda en el barrio de Belgrano,
se ocupa de las famosas escuchas telefónicas. ¿Es la OJ? La OJ. ¿Qué significa OJ? Observaciones Judiciales. Dirección de Observaciones Judiciales. OJ. Son las siglas de observaciones Esos son judiciales. los que entran al teléfono. Sí, al teléfono que quieran entra, la OJ te entra. Exactamente. En teoría con una orden judicial. Pero eso no se... Es una burocracia que no siempre se cumple. Pueden pedir tu teléfono y la telefónica directamente le envía un duplicado de tus conversaciones. Así de simple. Hay mucho mito... ¿Del número o de lo que yo hablo? ¿De las llamadas que hago o de lo que yo hago? No, de todo lo que hablas. De todo lo que hablas. Hace muchos años se hacía directamente desde las oficinas de la estatal telefónica. Había unas señoras que estaban todo el día escuchando las conversaciones. Ahora ya directamente se hace por sistema, por computación, con palabras clave, por ejemplo. ¿Esto nos puede pasar a nosotros que somos públicos o le puede pasar a cualquiera que esté escuchando el programa del otro lado? A X. Sí, a los camarógrafos, a los productores, a todos. A ponerle a un tipo, un delegado, empresario, a cualquiera. Sí, o a un dirigente de un partido de izquierda. Listo. A cualquiera a quien se considere blanco de inteligencia, enemigo de inteligencia. Ojo, te entra el teléfono. Te entra el teléfono. Sin que vos te des cuenta, te entra el teléfono. No notas ninguna cosa extraña de tu teléfono y te empiezan a escuchar. No, porque la telefónica directamente le envía un duplicado de tu conversación a una computadora. Ya no hay una señora con auriculares. Y esa computadora busca, por ejemplo, palabras clave. Entonces ponen que en el teléfono donde habla Fantino la palabra clave sea que son animales sueltos. Cada vez que vos decís animales sueltos, tic, se dispara una alerta y eso se queda grabado. Me jodés. Pará, suponte que pongan en un teléfono mío palabras de políticos. Sí. Y cada vez que yo nombro a Macri, a Scioli, a Massa, a Urribarri o a X, el tipo que me ligan a mí, ¡pum!, sale. Sale la alerta, se destaca esa frase y queda grabada en una hora, ya es un archivo de computación. Genial. No, es una cosa increíble. Ahora, para que te des una idea de la fascinación de Kirchner... Pero contextualizan la frase, porque yo puedo decir... Sí, bueno, vos después podés acceder a toda la conversación si querés. Ok, llega Kirchner, que está buenísimo como lo contás, Tato. Llega Kirchner y le dan la carpeta y el tipo se fascina con ese poder de entrar a la intimidad, que es fascinante, como decís vos. Claro. Por eso la fascinación de ver un Gran Hermano o ver la intimidad entrar a través de un programa rosa, como se dice en Europa. Claro, pero una cosa es hacerlo por el morbo, que ya es atractivo. Ya es atractivo, Imagínate si encima te da rédito político o económico. Dale, listo. Llega y el tipo... Larcher se hace instalar una oficina para él en la Dirección de Observaciones Judiciales. Él quiere estar al lado de los telefonitos. Él quiere escuchar en persona. Quedan locos, quedan fascinados. Esto ocurre en el 2003-2004. Después hay un hecho que yo cuento en el libro que para mí es fundamental para entender todo este proceso. Perdón, Larcher se fue ya. Larcher no, se fue ahora, se fue en diciembre. Sí, claro, se fue en diciembre. Ahora Cristina. Él cuando se va para que suba Parrilli, ¿no? Se va Larcher. ¿Larcher deja tropa dentro de la CIDE o se va, Larcher no, la tropa de Larcher es Jaime Estiuso. Y la tropa de Jaime Estiuso. ¿Larcher y Jaime eran amigos? Claro. Ah, ok. Claro. O sea, Néstor se hace amigo de Jaime. Tanto es así que en el 2004 Néstor Kirchner cita a su despacho de la Casa Rosada a Francisco Larcher, a Jaime Estiuso y a un hombre que la gente no conoce que se llama Javier Fernández. Esto está en el libro. Esto está en el libro. Que es un hombre clave porque es un gran lobista de tribunales y les dice, yo quiero que ustedes se ocupen de contenerme a los jueces federales. Una misión específica que le asigna el kirchnerismo a la CIDE es el control de los jueces federales. Por eso durante 10 años no tuvimos noticias de Comodoro Pi. Y las causas estaban todas enterradas, escondidas abajo de la mesa. ¿Pero qué es controlar un juez federal? No sé, es decirle lo que le dan... pueden guiar a un juez federal a tomar una decisión. A ver, Comodoro Pi que es el edificio donde funcionan los jueces federales, los juzgados federales, es un lugar donde Javier Fernández, por ejemplo, entraba a los despachos de los jueces en medio de las indagatorias. Entraba al despacho de un fiscal e interrumpía un allanamiento. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Y habrá distintas razones. Algunos será por la seducción de estar sentado del lado del calor del poder, otros serán por plata. Tato, ahora sigo con la CIDE y con las relaciones con el poder, pero preguntas más también que a mí me apasiona porque leo, pero este libro porque es la historia, ¿no? Desde la época de Perón a hoy. Los famosos fierros.
el fierro se le dice al arma, pero y ahora pasamos a Nisman, porque aquí también ya nos llevamos como 20 minutos charlando y no hablé de Nisman. Los fierros, ¿qué es el fierro? ¿Tienen elementos? ¿El fierro va quedando antiguo todo el tiempo? Sí, hay que ir cambiándolo todo el tiempo. Eso sí. Es obsoleto todo el tiempo. El fierro, a ver, yo una vez lo vi a Jaime Estiuso hace muchos años, porque yo había publicado un artículo en el diario Clarín contando que habían traído desde Alemania. Vos decías, ¿dónde se compra la tecnología de espionaje? Se compra de Alemania, de Israel, de Estados Unidos, punto. Ajá. Alguna que otra de Francia, pero en general las últimas novedades del espionaje mundial vienen de ahí. Alemania, Estados Unidos o Israel. Que son empresas que se dedican a eso, muchas veces son empresas directamente o de la CIA o del Mossad, son directamente como empresas de los servicios secretos. Fierros que tiene la CIDE o que tienen los servicios de inteligencia, por ejemplo, ¿es cierto que pueden tomar una conversación nuestra? Suponte que nos vamos a hablar, Tato, no hablemos por teléfono no hablemos por teléfono esto, nos vamos a la esquina, sí. Nos ponemos a charlar en Niceto Vega y no sé, Bonplan. Hasta 300 metros de distancia te escuchan cualquier conversación. ¿Por teléfono? Con un aparatito, con una computadora. ¿Hasta 300 metros de una conversación nuestra en la calle? Hasta 300 metros conversación telefónica, te hablo de conversación telefónica. No, perdóname, ¿cómo telefónica? Telefónica me lo chupa Con el los celular. Jota. Está bien, pero si quisieran hacer un seguimiento o no quisieran dejar huella, yo no estoy hablando por teléfono con vos, yo estoy hablando cara a cara en persona. Con vos. ¿Es cierto? ¿Existe ese aparato que te escuchan? Ese no lo tengo. Atraviesan paredes, digo, con las escuchas, no ellos, digo, que tienen aparatos que atraviesan paredes para escuchar conversaciones. Hay un poco de mito y hay un poco de verdad. Hay un poco de mito y un poco de verdad. Hay una tecnología que es una tecnología de espionaje muy sofisticada. Y después hay ferretería casera. Jaime Estiuso tenía en una de las bases secretas, la base de la calle Estados Unidos, acá, Estados Unidos, todo al 3100. Hay una base secreta muy grande que es la base de contrainteligencia, dedicada en teoría a contrarrestar el posible ingreso de servicios extranjeros al país. Bueno, ahí hay una cueva histórica digo porque tiene 20, 30 años, donde Jaime y un grupo de especialistas en tecnología, Jaime Estiuso es ingeniero electrónico, se dedicaban a armar ellos su propia tecnología de espionaje, su ferretería. Y ahí estaba, ahí leí se la habrá llevado. Ahí leí en tu libro que hay, dentro de ese edificio, hay una parte que se llama carpintería, sí, donde pintan Trafix y camionetas para, suponte que tienen que infiltrar un hospital y pintan como una ambulancia. Sí. ¿Es cierto eso? Sí, se llama la carpintería. O te arman, qué sé yo, pancartas del Partido Obrero para meterse en una marcha del Partido Obrero y salen los tipos todos melenudos con la bandera del Partido Obrero. O hacen las pintadas, salen los tipos a hacer las pintadas en la calle en contra de Fantino. O te pintan una traffic, lo que quieran. Se dedican a eso desde hace muchos años. Es gente que sabe hacerlo. ¿Tienen capacidad, porque ahora me meto un poco en lo de Nisman, ¿tienen capacidad de fuego o solamente son son de escuchar? Digo, la inteligencia es anticipar los actos antes que ocurran, o sea, eso es inteligencia. Sí, ¿Tienen capacidad de fuego ellos? O sea, siempre, a ver, es un servicio civil a diferencia de los otros, pero todos tienen portación de armas, tienen armas no registradas generalmente. A ver, la CIDE tuvo en la época de la dictadura, tuvo un centro clandestino de detención que se llamaba Orleti, Automotores Orleti, que se dedicaba sobre todo a secuestrar y a tener retenidos y hasta desaparecerlos a uruguayos, paraguayos, chilenos. Era la base del Plan Cóndor acá en la región. Después de ahí, en la década del 80, peleaban con los servicios de inteligencia militares, los carapintadas. Ahí voy. ¿Tuvieron siempre una interna? Siempre. ¿El CIDE con la inteligencia militar? En la década, durante el gobierno de Alfonsín era tremenda, muy activa porque estaban muy infiltrados. ¿Cuál es la diferencia de la inteligencia del CIDE y la inteligencia militar? Que la CIDE dependió siempre del presidente. ¿Y los militares? Y depende. En la época de los carapintadas, ¿sabes? Estaba lleno de carapintadas que querían voltearlo a Alfonsín. Pero perdona, ¿Milani qué es? ¿Inteligencia militar? Bueno, Milani es una rareza de este tiempo.
es inteligencia militar. Lo que pasa es que cuando Cristina, nos venimos para acá, cuando Cristina se muere Kirchner, y Cristina empieza a sacarle poder a Francisco Larcher y a Jaime Estiuso, empieza a dárselo a Milani. Ahí empieza a crecer la inteligencia militar. Es una manera de que Cristina ¿Qué es crecer la inteligencia le empieza a dar militar? presupuesto. Hoy nadie sabe qué maneja Milani. Milani tiene un presupuesto casi como el de la CIDE hoy en día. Nadie sabe en qué lo usa. Con plata armás, compra fierros. 600 millones de pesos por año tiene. Solo el ejército, en total casi 1.000 millones. Entonces una interna entre ellos, o sea que termina... Es una nueva CIDE, todavía más secreta si querés, porque en realidad nadie sabe ni dónde funciona, nada. En cambio la CIDE, mal que mal por sus propias debilidades y por su historia, han ido trascendiendo cosas. La de la CIDE de Milani es un verdadero enigma. Tato, ayer Asís planteaba la teoría de los dos cadáveres. Un cadáver el de Nisman, el otro cadáver la calcinada. Una mujer que aparece suicidada o que se suicida, aparece un bidón de nafta al lado de su cuerpo frente Le Parc, pocos días después del deceso o de la muerte de Nisman. Yo traté de averiguar, traté de hacer un par de llamados de teléfono para preguntar si se sabía algo de esta mujer. Alguien me dijo hoy, Fantino, nadie reclamó el cuerpo. Claro. O sea, hasta ahí... Es un NN. Es un NN. Nadie reclamó el cuerpo. Después también hablé con otra persona, con otra fuente, y me dijo, a mí lo que me llama la atención es cómo aparece y dónde aparece. Es una especie de mensaje. Una de mis fuentes dice, yo lo tomo como mensaje. Aparece quemada frente a la casa de Nisman, como diciendo, muchachos, ojo, cierren la boca. Yo ya no sé dónde hay película, dónde hay fantasía, dónde estoy influenciado por ver House of Cards o ver alguna película de... Claro, Entonces, contame, ¿qué sabes vos, qué te has informado de la teoría de los dos cadáveres? ¿La escuchaste también? Sí, a ver, no hay información, como bien vos decís, esta mujer es un NN. Hay muchos NN en la Argentina, aunque parezca mentira. Puede ser una casualidad o puede no serla, la verdad es que no se sabe. Si es posible que sea un mensaje, sí. Es posible que sea un mensaje. Esto es una guerra muy pesada, de gente muy pesada. Vos me decías, ¿están calzados? Sí, están calzados. Hay un grupo de 300, 400 agentes de inteligencia de la CIDE que están calzados, que hacen operativos, que se tirotean en la calle. ¿Que se tirotean en la calle? ¿Por qué? Porque desde la década del 90 para acá... Perdóname, ¿se tirotean en la calle con un ladrón o con un maleante? En teoría sí. Te digo en teoría. O sea que también trabajan para defender a la sociedad. ¿Por qué? Si saben que un tipo va a asaltar un banco, los tipos van y la CIDE se tirotea con ellos. Sí, no para ese caso, pero desde la década del 90 para acá, la CIDE fue usada como auxiliar de la justicia. Esto quiere decir que hay jueces que le encargan a la CIDE, por ejemplo, resolver un secuestro extorsivo, o perseguir a una banda de narcotraficantes, o perseguir una banda de dobladores de autos, o perseguir a una banda de la mafia china, por los decirte tipos algo. van enfierrados y se tienen que tirar, se tiran. Claro. Son pesados de verdad. Bueno, el famoso caso Bloomberg, el secuestro de Bloomberg, en el operativo de intento de rescate del chico Bloomberg, participa una banda de la CIDE. Falla ese operativo, se tirotean en la Panamericana, y horas después es asesinado Bloomberg. ¿Sí? La CIDE intenta rescatar a Bloomberg, falla, y horas después lo matan a Bloomberg. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la CIDE está armada y son tipos pesados. Hay tipos pesados. Jaime Estiuso anda todo el tiempo con una Glock en la cintura. Todo el tiempo. Y el Lauchón Viale, que es un personaje no menor en toda esta trama, era un personaje que trabajaba en la noche para Jaime Estiuso. Trabajaba en la noche prostibularia, tenía culatas, por ejemplo. Y ¿qué son culatas? Tenía tipos de seguridad que llevaba a los boliches de la noche, que después le traían información, quién entraba, quién no entraba, quién vendía la droga, quién no la vendía. Eso también lo averigua la CIDE. La noche prostibularia es un objetivo de inteligencia para la CIDE, porque ahí conoce debilidades de muchos. Por eso tiene que estar ahí. Está ahí. El famoso caso Spartacus. Spartacus era un boliche gay, sí, cuyas relaciones estaban siempre grabadas, esa información estaba en manos de la CIDE. El Lauchón Viale era un tipo de la noche y un día le entró la policía, el grupo Halcón, en su casa de La Reja hace 2 años y lo mataron.
Estamos hablando de gente pesada y con mucho poder y con mucha impunidad. Te saqué del tema y vuelvo otra vez al tema Nisman, Tato. Este es el libro de Tato Yan. Yo estoy seguro ustedes Tato Yan lo van a comprar mañana porque es terrible. No sé si Tato ya es trending topic en Argentina. ¿Qué pasa ahí? La teoría de los dos cadáveres contame de Nisman y la aparición de Estiuso, porque automáticamente el gobierno sale y pone Estiuso en escena. A ver, Alberto Nisman estaba a cargo del caso AMIA. Empezó a trabajar en el caso AMIA en 1999 y se hizo cargo del caso en el 2004-2005. ¿Sabés quién investigó el caso AMIA para la Secretaría de Inteligencia desde el mismo momento del atentado? ¿Quién investigó el caso AMIA desde el momento que vuela Desde el 18 de julio de 1994, el encargado de la CIDE de investigar el atentado de la AMIA fue Jaime Estiuso. Desde el primer día, ese día, cuando explota la AMIA, Jaime Estiuso estaba en la base de Estados Unidos, estaba trabajando en otro tema, lo llaman, le dicen explotó la AMIA, y el tipo se tomó un taxi y fue a la AMIA. 1994. ¿Qué te digo con esto? ¿Qué te quiero decir? Que ellos trabajan, desde que Nisman empieza a trabajar con el caso AMIA, al lado estaba Jaime Estiuso. Desde el 2005 para acá, que es cuando Nisman se hace cargo de la unidad fiscal que investiga el caso AMIA, con el que trabajara era con Jaime Estiuso. Forjaron una relación muy intensa, viajaron juntos a misiones de inteligencia, viajaron juntos a Detroit a entrevistar a dos ciudadanos musulmanes. ¿Pero eso qué significa y en qué poder? A ver, porque defendiendo la memoria de Nisman uno podría decir era su trabajo, tenía que trabajar con el servicio de inteligencia. Por supuesto, era su trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta relación de íntima confianza entre Alberto Nisman y Jaime Estiuso, una vez que es echado Jaime Estiuso de la CIDE, cuando Nisman aparece con la denuncia contra Cristina siente que no es una estocada de Nisman, sino que siente que es una estocada de su amigo Jaime Estiuso. ¿Entendés? Por eso el gobierno lo considera a Nisman como parte de una operación de inteligencia, porque sabían de la relación entre Nisman y Jaime Estiuso. Ahora, esa relación, ¿por quién fue forjada? Por Kirchner. Es Kirchner el que los presenta a Nisman y Estiuso. Y a vos, con todos estos datos y con toda la información, el caudal de información que manejás, ¿cuál es tu teoría, si es que la tenés? ¿Vos crees que fue un asesinato? A ver, yo no sé qué es lo que pasó en la torre. Si tu pregunta es esa, la verdad, no sé qué pasó en la torre. Yo creo que el cadáver de Nisman representa algo más allá de si lo mataron o si decidió pegarse un tiro. Creo que lo que hace el cadáver de Nisman es una alegoría, es una expresión de todo este mundo putrefacto que es el que está en las cloacas del poder. El poder se maneja con códigos mafiosos. El poder en la Argentina se maneja con códigos mafiosos. El poder en Argentina se maneja con códigos mafiosos. Es tristísimo porque han pasado ya muchos años de democracia, pero los políticos, los dirigentes políticos en su mayoría no creen en la política. Creen que a las leyes hay que comprarlas, que a los jueces hay que someterlos, que a los opositores hay que controlarlos, que a las organizaciones sociales hay que filmarlas, a infiltrarlas. Esta es la realidad. Todos. La gran mayoría, no sé todo, no me gusta decir todo porque agota la posibilidad de la esperanza. Tenés razón. Pero la enorme mayoría de los políticos creen o se han venido manejando así, y el kirchnerismo especialmente. Entonces ya, a ver, ahora nunca, pero Tato, nunca lo habíamos visto. No, si bien esta charla que tenemos, ahora, se ve ahora. Esa es la diferencia. Nunca lo habíamos visto esto, porque lo olfateábamos y lo sabíamos entre bambalinas, pero verlo así, yo tengo 43 años, me conocés desde que llegué a los medios en la Radio Mitre, me conociste con 20 años, yo también a vos, y estamos charlando ahora, pasaron 22 años de que nos conocemos, estamos una noche acá en el Prime Time de América, midiendo muy bien, del otro lado mucha gente enganchada con esta charla. ¿Y por qué ahora nos enteramos de todo esto? ¿Qué pasó? ¿Qué resorte saltó para que esta caja de Pandora se abra? Porque es la primera vez que la crisis se da adentro. Es la primera vez que acá hay una crisis de esta magnitud dentro del seno del poder. Acá se pelea Cristina con el jefe de la CIDE, que era Jaime Estiuso. Es la primera vez que hay una crisis dentro, en el núcleo chico
del poder de las cloacas. Hasta ahora la CIDE siempre había respondido al presidente hasta el último día, o más o menos hasta el último día. No había habido una ruptura de esta magnitud. Esta vez Cristina decidió romper con Estiuso, con Larcher, con la casa. Y terminó así. Nisman es una víctima de esa Ahora, ruptura. Si la alegoría es el cadáver de Nisman, es la muerte de Nisman, a mí me aterra preguntarte esto. Tal vez esto recién empieza entonces. Sí. Con todo lo que eso significa. Digo, Dios quiera que no más muertes, pero... No, Dios quiera que no más muertes. Pero esa Dios caja de quiera Pandora, que cuando la se segunda abre, muerte no empiezan sea... Viste que la caja de Pandora queda una sola cosa dentro, que es la esperanza. Se alcanza a tapar y lo único que no se fue la esperanza. Pero esto es una olla que se abre ahora y que... Yo tengo la esperanza de que, que se haya hecho público, que los políticos se hayan animado a nombrar a Jaime Estiuso, por ejemplo, que la opinión pública esté ahora consternada y preocupada y asustada, le ponga un límite a esto. Pero sí, por ahí Nisman es solo una primera parte. Ojalá que sea el final y el momento de un cambio. Yo no lo veo muy posible al cambio. Ahora han inventado otra CIDE que le cambiaron el nombre, pero sigue siendo secreta, sigue teniendo fondos secretos. Perdóname, un espía ¿quién es? ¿Cómo entra un espía? No hay una carrera, sí que hay una carrera de espía que funciona la escuela de espías ahí por Recoleta. Hay una escuela nacional de inteligencia, un edificio divino ahí pero por Recoleta. ¿quién entra de espía? Porque ahora el otro día denunciaron y contaban que un montón de pibes de la Cámpora iban a entrar a la nueva Agencia Nacional de Inteligencia y se supone que, entran con poder. ¿Es cierto eso? Cada gobierno que llega mete 100, 200, 300 tipos adentro. Lo hizo Alfonsín, puso tipo de la coordinadora, de la Juventud Radical, de las universidades donde tenía aceptados influencia. por los que estaban adentro. Bueno, sí, entran, punto, no se discute. Lo hizo Anzorregui durante la época de Menem, lo hizo Duhalde, que puso gente del conurbano, lo hizo Kirchner. Kirchner en realidad no metió tanta gente, salvo ahora que parece que quieren entrar los muchachos de la Cámpora. Es un clásico, por eso te digo, yo no veo ánimo en la dirigencia política de terminar con este sistema. Me da la sensación de que todos están esperando arribar al poder para poder usarlo de vuelta. Cuando entra un espía a la casa... Entran por manija, eso voy. Entran por manija. Y después les hacen hacer cursos en la escuela de inteligencia. Primero le cambian el nombre. Para eso te iba a preguntar, ¿no entras como Gerardo vos? No. ¿Te cambian el nombre? Alejandro Fantino sería, qué sé yo, te mantienen las iniciales. Andrés Forlán. Me jodés. Claro. ¿Y cómo cobro el sueldo? Andrés Forlán, Presidencia de la Nación. Soy solamente Alejandro Fantino para mis viejos, que dicho sea de paso, está mi mamá del otro lado, me llamó hace 2 horas, le contesté el llamado, mamita, ahora te llamo. Un beso. O sea, paso a ser salvo para los que me conocen. ¿Qué hago con mis amigos del colegio? Y a tus amigos del colegio les decís que trabajás en Presidencia de la Nación. Y no les mostrás los documentos para que no vean que tenés otro nombre. O llevás los 2 documentos y a ellos les decís que seguís siendo Alejandro Fantino. Pero para el Estado no sos más Alejandro Fantino. Es más, tu sueldo liquida cargas sociales. Tu jubilación va a una caja de la Policía Federal donde pagan la jubilación los policías. Y el día que te jubilás, recién el día que te jubilás, agarran la carpeta de Andrés Forlán, que habíamos puesto. Y ahí la abren y dicen, no, la plata de Andrés Forlán, mándensela a Alejandro Fantino. Cuando un juez eleva su pliego para ser nombrado juez, que son muchos los que rinden para ser jueces, ¿hay en algún momento una especie de pasadizo, de pasillo o de observación del Servicio de Inteligencia del CIDE para saber de vos? A ver, Jaime Estiuso tiene una hija trabajando en tribunales. Hay un montón de hijos de jueces federales y de hermanos que trabajan en la CIDE. Hay una relación muy promiscua, sobre todo el fuero federal. ¿Y hay distintos tamaños, hay distintas categorías de espías? O sea, ¿hay tipos que cobran más? ¿Cuál es la...? Sí, hay una carrera, es una carrera. Administrativo hasta A1 tenés toda la línea. A1 sos primer nivel espía. Bueno, Jaime Estiuso entró como el nivel más bajo, que era empleado administrativo, en diciembre de 1972.
Fue creciendo y llegó al cargo máximo al que aspiraba alguna gente de la casa, que es director general de operaciones, que es el cargo más alto detrás de los dos cargos políticos, que es jefe y subjefe. Tato, ¿y somos amigos, viste cómo se dice en el fútbol, hacemos la amistad con tal? La CIDE, ¿hace la amistad con quién? ¿Con Mossad, CIA? Bueno, ahí hablando, el turco Asís te hablaba ayer de los cambios geopolíticos. Ahí hay un cambio geopolítico que se da entre el 2011 y el 2013. La CIDE sí, siempre fue amiga de la CIA y del Mossad. El enlace de la CIDE con la CIA y el Mossad era este señor, era Jaime Estiuso. Cristina decide romper esta relación. Te digo más, la relación de Argentina con Estados Unidos, que fue muy crítica por un montón de razones, porque Kirchner le armó el acto anti-Alca sí. Bush cuando vino a Mar del Plata, porque Timerman frenó un avión de Estados Unidos, porque dicen que el imperio y todo eso, se mantuvo en buenos términos gracias al vínculo que había entre la CIDE y la CIA y la insistencia de la investigación de la AMIA por culpar a Irán. No te puedo creer. Esto se rompió. O sea, como una especie de cartera de relaciones internacionales paralelas sería. Y sí, claro. Es más, la embajada de Estados Unidos siempre criticó a Argentina un montón de cosas, pero siempre la salvó en su vínculo la acusación contra Irán que hacían Nisman y Jaime Estiuso. Esto se rompió entre el 2011 y el 2013 y se termina de romper cuando se decide hacer el acuerdo, el memorándum famoso con Irán. Esto rompe la relación con la CIA, esto rompe la relación de Cristina con Jaime y rompe la relación de Cristina con Alberto Nisman, al que nunca le consultaron nada. Eso es lo más delirante de todo. Hicieron el memorándum con Irán sin preguntarle al tipo que manejaba la causa. Tato, ¿para qué sigo? Porque hay mucho más, mucho más. Por ejemplo, me contaste del espía rebautizado, la casa, la información que manejan. Te voy a preguntar sobre el poder hoy en el servicio de inteligencia. ¿Quién maneja el poder en la CIDE hoy? Porque tengo tiempo, sigo contacto, bueno, mejor. Porque ahora se está discutiendo poder, ya no está Larcher, y Casuriaga también se fue. ¿Y Casuriaga qué era? Casuriaga estaba pintado. Y Casuriaga le decían Papá Noel, es bueno pero no existe. No servía para nada. Estaba ahí, ¿por qué? Porque Kirchner nunca se había animado a ponerlo al Larcher de jefe porque era el amigo travieso. Entonces le puso a Casuriaga para que Cristina creyera que no era Larcher el que manejaba la CIDE. Casuriaga es una anécdota en esto. Hoy la CIDE, bueno, se la sacaron a esta gente. Está Oscar Parrile, que es naturalmente de mucha confianza. Pero Oscar Parrile es el señor 5. Hoy. Sí, es el señor 5, pero Oscar Parrile no tiene el poder. Es el mayordomo de Cristina, como le decían todos. No, la cámpora hoy está intentando meterse mucho en la CIDE. El que ocupó el cargo de Jaime Estiuso es un señor que se llama Fernando Pocino, que entró en la época de Alfonsín a la CIDE, un tipo que viene del radicalismo, pero que se comprometió mucho con el kirchnerismo. Era como el archirrival interno de Jaime en la CIDE y a su vez el amigo del general Milani. ¿Sí? O sea, dato clave. Todavía no está decantado el poder ahí adentro. Se sigue jugando. Es una mezcla de Pocino Milani con la cámpora. Como el poder en tribunales. Ahora el problema es tribunales, porque tribunales ya no lo controla más la CIDE. Ahora ¿quién controla tribunales? Los muchachos de la cámpora, Gils Carbó. Por eso hay tanto miedo de Cristina. Cristina tiene miedo porque no sabe qué van a hacer los jueces, a los que antes creía tener controlados y ahora ya no los tiene controlados. No llegan a problema de hoy. No llegan a Corte Suprema, ¿no? ¿O sí? También. No, me parece que no. Ahora seguimos, Tato. Interesante esta charla. Este es el libro de Tato, Código Estiuso se llama. Mañana lo pueden ya ir a buscar. Métanle porque no quedan muchos. Hoy tuve que recorrer 2 o 3 librerías para comprar el mío y ahora me los va a firmar Tato. Una novedad mundial contra el piojo cilindro, Zona Libre, la única loción para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil, revolucionario compuesto que actúa físicamente y no químicamente, ahogando a los piojos en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Zona Libre seguro y 100% efectivo. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y desde ahora también encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Gran abrazo a Gonzalo Monses, que está viendo el programa, está feliz, extasiado por la nota que nos está regalando Tato.
Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco sin brillo. Farmacolor, la única tintura de larga duración especialmente formulada para el tratamiento de pelo reseco o sin brillo. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos del sol. Las canas son cabellos sin melanina. Encontrá Farmacolor en sus 24 colores en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y para renovar tu protección día a día, usa la nueva línea Farmacolor de shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Y si se te cae el cabello, toma un sobrecito de Farmacolor Ford. Vamos a seguir preguntando después del corte. Alguna pregunta siempre va a quedar. Nos vamos a meter en el Twitter. ¿Vos tenés Twitter, Tato? Sí. ¿Cuál es? El Tato Ian. El Tato, ¿cómo? A ver, tu apellido está... Como a ver, joven en Young, inglés. exactamente. El Tato Young. El Tato Young. Acá está. Entonces, pueden meterse en el Twitter de Tato ahora si quieren hacerle preguntas, seguirlo. ¿Necesitas energía de día? ¿Necesitas energía de noche? Para el día Jenner Day, para la noche Jenner Night. Energía concentrada de origen natural y en sobrecitos. Jenner Day es un suplemento energizante concentrado con extractos naturales de ginseng, 5 bilo y guaraná. Se prepara como jugo y lo puedes tomar donde quieras. Jenner Night en polvo contiene lo mismo que un energizante y no necesitas refrigerarlo. Los encontrás en farmacias y kioscos a solo 10 pesos. Jenner Day y Jenner Night, energía concentrada de origen natural y de bolsillo. ¿Vos que sos mamá o abuela también te contagias de piojos? Los eliminás sin dañar tu cabello con Zona Libre Madres y Abuelas, el primer producto especialmente formulado para adultos. El cabello y el cuero cabelludo de la mujer son biofuncionalmente diferentes a los de los niños y merecen ser tratados de una forma específica. Sus ingredientes totalmente inocuos no son absorbidos por la piel, siendo tan seguro que puede ser utilizado hasta por mujeres embarazadas. Zona Libre Madres y Abuelas elimina los piojos y liendres, dejando tu cabello luminoso, radiante y sedoso. Tremendo, Tato Young es quinta tendencia, creo, en Argentina, en este momento. Terrible, en redes sociales. ¿Vieron el desafío Simons para comprobar el confort y la resistencia y el descanso sin interrupciones? Un avión aterriza sobre la base y los bolos no se mueven. ¿Necesitas terminar con las paspaduras argentinas? Directamente llegó a la Argentina Zona Libre de Paspaduras, la primera crema con óxido de zinc, vitamina A y Pharma Protect, un revolucionario compuesto a base de extractos naturales de manzanilla y caléndula, especialmente formulado para el tratamiento de paspaduras, dermatitis del pañal e higiene del bebé. Después de esto, corte. Y seguimos con Tato Young, hablando de esto, de la CIDE, de la casa. Interesante saber de boca de un periodista, desasnarnos de cómo funcionan, cuándo nace. Vamos a ver un poquito de historia y un poquito más del caso Nisman. Corte después de esto. Zona Libre de Paspaduras es mucho más que solo una crema para bebés. Repara, alivia, regenera y cuida la piel de toda tu familia. Raspaduras del deporte o del frío, quemaduras leves del sol, irritaciones en pliegues y rollitos, grietas del pezón, cutis seco y manos paspadas. Para el cuidado y la piel de toda tu familia, Zona Libre de Paspaduras, tu protector dermatológico. Gracias a Radio Taxi, a lo que nos llevan cómodos y seguros a todos lados. Mañana estaremos viajando a Mendoza a la Vendimia Solidaria, a conducirla el domingo. Tato, qué placer haberte tenido, campeón. A vos, Ale, gracias por todo. Reencontrarnos acá, nos conocemos de muy de pichones. Es verdad, estábamos iguales. Estamos iguales. ¿Qué edad tenés, Tato, vos? 43. Claro, somos 71. ¿Vos sos 71? 72. Mirá, ahí sos cerquita. más pendejo, guacho. Mandale un beso a Lore. Dale, a Lore gracias. Maciel, que es su esposa. Gracias, Tato. A vos, campeonazo. Gracias por haber venido. Nos vemos el lunes. Espero que nos acompañen. El lunes tenemos grandes invitados, grandes sorpresas que no las quemo, porque si las decís, se quema, o te lo chorean otros programas. Así que, como la casa, como la CIDE. Tranquilito, algo aprendí en esta noche. Nos vemos el lunes. Chao.